Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre errores al entrenar, al emplear el ejercicio físico para eliminar el dolor de espalda, el dolor cervical y que esto me permita poder llevar una vida pues plena, ¿no? Al final tenemos que entender que el ejercicio, se ha investigado muchísimo sobre ejercicio y sabemos la cantidad de beneficios que tiene sobre cualquier aspecto de la salud, pero es que sobre el dolor tiene mucho que decir y no se comprende muchas veces cómo hay que emplear ese ejercicio para poder llevar a cabo una reducción del dolor notable, ¿no? Y es que cuando nosotros empleamos el ejercicio, tenemos que entender una cosa, que el ejercicio no es solo simplemente si hago un dead bug, hago un trabajo de respiración, hago un bear dog, hago el gato vaca, o sea, no es solo eso, sino que todo va siempre acompañado de un concepto o de algo tan lógico que se llama dosis, la dosis del ejercicio. Y esto es muy importante y que prácticamente la gente cuando tú hablas de dosis no se saben los elementos de la dosis y a veces incluso fisioterapeutas o entrenadores tampoco lo saben, que son varios, ¿no? Esto es lo que al final genera esa prescripción de ejercicio. Siempre cuando prescribimos un ejercicio buscamos un objetivo, en este caso sería pues para reducir el dolor. ¿Y qué suele pasar? Que se obvia la dosis totalmente, pero se obvia pero no sabes cómo, ¿no? Esto tú imagínate que en vez de ejercicio estamos hablando de paracetamol, tú imagínate que te tomas el paracetamol cuando tú quieres. Realmente cuando tú te tomas un medicamento siempre es un 3 veces al día cada 8 horas, 2 veces al día cada 12 horas, uno cada 24 horas, durante una semana. Todo esto es dosis del medicamento. Pues lo mismo exactamente ocurre con el ejercicio. Ocurre lo mismo. Y prácticamente nadie tiene estas cosas en cuenta ni lo diseñan de una manera que puedan hacer que su dolor. ¿De acuerdo? Y es que no me voy a meter en algo tan simple porque, claro, hablo de errores y el primer error que a lo mejor piensa la gente es hacer mal el ejercicio. Bueno, es que eso es de perogrullo, está claro, ¿no? Que hacer mal un ejercicio o mal enfocado en función del punto en el que estás. Imagínate que tienes mucho dolor y hay alguien que te está poniendo a hacer un peso muerto con 30 kilos. Hombre, pues evidentemente ese ejercicio está mal dosificado, seguramente lo hagas mal porque no sabes hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son algo bastante obvias, ¿no? Entonces voy a hablar de cosas que quizá no estás tan familiarizado con ellas y que pues al final pues son importantes para empezar a reducir el dolor de verdad y desde ya, ¿no? Entonces, el primer error quizás sea ese, ¿no? Simplemente me centro exclusivamente en responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué ejercicio hago? ¿Qué ejercicio hago? Alfonso, dime 4 ejercicios para la estenosis de canal. Pues no lo sé. No lo sé porque no te conozco para empezar y que para determinar eso hay que valorar, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicio hago? Es que muchas veces nos centramos en, para esta patología, ¿qué ejercicios hago? ¿Está bien que haga un cat camel? ¿Está bien que haga un death bug? ¿Está bien que haga un ejercicio de respiración en posición de tendido supino, tumba boca arriba? Pues seguramente te estás quedando solo con la punta del iceberg y no estás mirando todo lo que es al final el ejercicio. Al final el ejercicio es una ciencia y necesita ir acompañado de una dosis. Y aquí estás respondiendo a la pregunta de selección del ejercicio. ¿Qué ejercicio hago? Pero no hablamos de series, de repeticiones, de tiempos de descanso, de cuántos días a la semana lo hago. O sea, todo eso es, acuérdate del medicamento, al final es su dosis. El 3 veces al día, durante una semana, eso es lo que falta. ¿Qué me tomo para...? Pienso de otra manera. ¿Qué me tomo para el dolor? ¿Paracetamol? Ya, pero no es solo paracetamol, es paracetamol con qué dosis. ¿Vale? Esto es súper importante. Una vez que ya me he metido de lleno en esto, de que la dosis son muchas más variables, haré otro vídeo explicando cada una de ellas, algo que es de suma importancia cuando tú tienes dolor es, al final, tener una alta frecuencia del entrenamiento. Esto es cuántos días entreno a la semana, básicamente. ¿Por qué es importante tener una alta frecuencia? Tú piensas que cuando tú tienes dolor, tu cerebro está inmenso o tiene puesto el foco atencional en me duele, me duele, me duele el lumbar, me duele el glúteo, me duele la cervical. Entonces, esto es de suma importancia que lo entiendas. O sea, si yo aplico un estímulo todos los días, aunque sea
más suave, pero lo aplico todos los días, estoy cambiando ese foco atencional del cerebro. Estoy poco a poco haciendo que la musculatura esté un poquito más fuerte y que tenga un papel más estabilizador sobre la zona que pueda estar lesionada o la zona donde tengas dolor. Entonces, la frecuencia es de suma importancia. Muchas veces hablo con la gente y me dice, no, yo estoy haciendo pilates. Y le pregunto, ¿cuántos días haces pilates? Y me dice, 2 días. 2 días por 1 hora cuando la semana tiene 168 horas, pues es poco. Sinceramente, es poco. Menos que le puedas dedicar 4 horas totales. Media horita un día, 1 hora otro día, media horita. Porque es que de lo contrario es muy difícil que te puedas recuperar, ¿vale? Entonces esto es de suma importancia, de verdad. Esto es primordial, de verdad. Que la frecuencia de entrenamiento sea lo suficientemente alta. Si puedes entrenar todos los días de la semana, mejor. Esto no quiere decir que todos los días tú te pongas a hacer sentadillas, sino que habrá unos días que a lo mejor haces un estímulo más de fuerza, otro día que metes un estímulo que sea más de activar la musculatura, de respirar, de hacer movilidad, que por eso al final pues tiene un sentido dentro de esa dosis, ¿no? Dentro de mis 7 días de entrenamiento, ¿qué hago cada día? ¿Cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? ¿Vale? Entonces, esto es importante, meter una frecuencia del entrenamiento alta, porque va a hacer también, como ya he dicho, que tu cerebro al final piense en, o sea, ponga la atención en, oye, en vez de sentir dolor, estoy sintiendo activación en el glúteo. En vez de sentir dolor, estoy sintiendo cómo se me cansa el cuádriceps. O sea, eso es importante, es un factor más que va a ayudarte a reducir el dolor. ¿De acuerdo? Otro error muy típico es que mucha gente mete muchos ejercicios, muchísimos ejercicios. O sea, a veces, en función de lo que se vea en una valoración, necesitas 4 cosas. Necesitas a lo mejor meter un estímulo de respiración para darle fuerza al diafragma, necesitas un ejercicio de glúteo, un ejercicio donde impliquemos una bisagra de cadera, por si por ejemplo a lo mejor tienes miedo a agacharte, pues poco a poco hay que hacer una exposición gradual. Fatigar mucho el cuádriceps, que es un músculo importante y al final su fatiga va a generar una serie de una cascada de hormonas que va a favorecer una reducción del dolor vía cerebro. O sea, a lo mejor necesitas 5 o 6 ejercicios, pero muchas veces hay gente que aplica a lo mejor un día 10 ejercicios, otro día aplica otros 10 y no se trata de pasárselo bien realmente. O sea, la variabilidad es importante, la variabilidad de ejercicios, la variedad. Pero hay a veces que hay que hacer 6 ejercicios y son los 6 ejercicios que tienes que hacer en la semana. Y eso te va a producir un estímulo mucho más rápido. O sea, no es necesario. A veces pensamos que a más ejercicios es mejor y esos ejercicios van a producir más reducción del dolor. Pues no. A veces simplemente con 4, 5, 6 ejercicios es más que suficiente. Entonces esto es importante también que lo tengas claro. Que no hace falta meter muchos ejercicios. No es necesario, ¿de acuerdo? Pasamos a otro punto importante y es tener muy poca intensidad. Esto es un error. Esto es un error gordo además. Muchas veces cuando alguien empieza, tú ponte en un periodo de 3 meses que tienes dolor y empezamos un programa de 3 meses, ¿no? El primer mes a lo mejor sí que es necesario, en función del punto en el que te encuentres, en función de lo que se ve en una valoración, que empecemos con poca intensidad, mucha frecuencia, poca intensidad. ¿Por qué? Porque queremos que al final el ejercicio no suponga una amenaza para el cerebro, que no sea un estímulo demasiado intenso que pueda hacer que se incremente el dolor. Por eso, poquito, todos los días es mejor. Pero llega un punto en el que si yo no juego con la variable de la intensidad, tenemos un problema. Tenemos un problema porque hay un estanco, ¿no? Y muchas veces nos centramos en hay que hacer ejercicios muy suaves, correctivos, para que la pelvis se abra, haga retroversión, nutación, lo que tú quieras. Pero al final si no generas un estímulo lo suficientemente intenso, que esto es una variable de la dosis importante, lo que va a ocurrir es que te vas a estancar. Entonces, ¿cómo se genera intensidad? Al principio hay una clave, aquí lo voy a añadir, que es la fuerza, ¿vale? Una fuerza isométrica es aquella donde aplicamos un estímulo sobre el músculo que se genera pues una fatiga, ese estímulo de activación, pero no hay mucho rango de movimiento, es prácticamente nulo el rango de movimiento. Entonces, aquí lo que estamos provocando es fortalecimiento con poco rango de movimiento y a veces puede ser interesante esto. Luego también es que a nivel fisiológico genera hipoxia en el músculo y esto ayuda a
fatigar más esa musculatura, que vaya más riego sanguíneo y al final cuando la musculatura se fatiga se genera una serie de hormonas, catecolaminas, que lo que van a hacer es influir sobre el sistema de reducción de dolor del cerebro. Entonces, por eso es importante, o por lo menos yo siempre intento a todo el mundo, que desde el primer momento la fuerza sea una parte también importante, siempre y cuando pues, tengamos cierta cabeza a la hora de aplicarla, pero la fuerza va a ser algo determinante y que yo, por ejemplo, sí que aplico al principio, suelo aplicar, también dependiendo del perfil que venga, ¿no? Entonces, la intensidad es lo que quiero que te quede súper claro. La intensidad es importante, muy importante, para que tú puedas conseguir ese tipo de resultados, ¿no? Y voy a hablar de otro que, bueno, puede estar relacionado con el de la intensidad, pero es el tema de una progresión lógica. ¿Y por qué pongo lógica? Porque hay veces que las progresiones no son nada lógicas. Tú imagínate que empiezas y hay un día que dices, ¡guau! Me encuentro que te cagas de bien, hoy voy a correr. Y el día de después estás... ¿Por qué? Porque no ha habido una progresión lógica. Y es que muchas veces, como ya sabrás, el dolor va reduciendo así, día de no dolor y un día que de repente aparece, ¿vale? Tu dolor suele ser una onda descendente, que hay días en los que estás bien, otros días en los que estás peor, días que te encuentras que te cagas y de repente un bajo. Entonces, tiene que haber una progresión lógica. Yo no puedo empezar, tener mi programa que te cagas y cojo un día y sin consultar solo a tu entrenador, te vas a la montaña y te pegas 6 el día después, ¡pum! Dolor después. Pues esto es algo que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, ¿no? Entonces, tiene que haber una progresión lógica, tiene que haber también una progresión específica hacia lo que tú vas a desarrollar. Imagínate que tú quieres volver al pádel y tú vienes del estímulo de que estás haciendo fuerza con peso y ponte que has llegado al punto de hacer 50, 60, 70 kilos de fuerza en el gimnasio y dices tú, uy, joder, si la persona es capaz de tolerar 60, 70 kilos en el gimnasio, vaya, esa persona puede correr, no tiene por qué. Tiene que haber una progresión hacia el estímulo, porque no es el mismo estímulo que recibe tu espalda a la hora de hacer unas sentadillas, a la hora de hacer un cat camel o a la hora de ir a correr, no es lo mismo. Entonces tiene que haber una progresión lógica a la actividad, sobre todo específica hacia esa actividad. Entonces, ¿qué podría ser una progresión lógica? Por ejemplo, evidentemente, siempre la base va a ser mejorar movilidad, mejorar fuerza, pero llega un punto en el que cuando tú ya has mejorado esas dos cosas, lo que tienes que intentar es que si luego tú quieres jugar a pádel o tú quieres correr o quieres hacer cualquier otro tipo de actividad, va a ser súper importante, súper importante que hagas una aproximación a esa actividad. Por ejemplo, hacer un caco, caminar, correr, por ejemplo, durante 15 minutos puede tener todo el sentido del mundo si yo quiero correr. Que tú hagas actividades donde metas un desplazamiento lateral y te agaches para enfocarlo hacia el pádel o hacia un deporte de equipo, como pueda ser el baloncesto, pues ese tipo de actividades específicas previas a volver al deporte son determinantes. Son determinantes. Entonces, la progresión lógica, un punto muy importante que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Hasta aquí el vídeo donde hablo sobre estos errores. Te agradecería mucho que te suscribieras al canal si te está resultando interesante. Al final es un contenido que yo pretendo que sea honesto, claro, siendo sincero sobre con lo que yo sé creo que es importante para que tú puedas reducir tu dolor. Así que si quieres más vídeos como estos, pues también le puedes dar a que te gusta el vídeo y como ya digo, sobre todo suscríbete, porque lo que voy a aportar aquí creo que te puede ayudar a salir de esa situación de dolor que estás teniendo y que puedas pues, tener una vida medianamente normal sin dolor o que pueda incluso llegar el punto en el que puedas volver a tu deporte, siempre y cuando tengas en cuenta todo esto. Así que nada más. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en los siguientes. Un fuerte abrazo.